Alabado sea Jesucristo. Muchachos, buenos días. Espero se encuentren bien. Espero los haya terminado de ir muy bien. Por favor, cuídense mucho y espero pues que nos podamos volver a encontrar pronto. Quiero que en física hablemos un poco de lo que son los circuitos y leyes de Kirchhoff. Y repasemos un poco también lo que son los circuitos en serie y circuitos en paralelo. Para iniciar, iniciemos pues de que hablando de que un circuito en serie es un circuito en donde el voltaje se distribuye en una sola red de electricidad, como podemos ver acá, que les estoy mostrando, y lo podemos también identificar porque todas sus resistencias están conectadas o están unidas por un solo cable o por una sola línea. Mientras que si miramos un circuito en paralelo, vamos a encontrar que el voltaje en algunos puntos se divide, a estos puntos los llamamos nodos, y las resistencias no están conectadas por una sola línea. Resulta que el voltaje y la corriente eléctrica en un circuito en paralelo y en un circuito en serie varían, especialmente pues porque la corriente en estos puntos se redistribuye o digamos se divide, debido pues a las divisiones de la línea. Por esto es importante saber que encontrar la corriente eléctrica en un circuito en serie y en un circuito en paralelo se hace de forma diferente. Vamos a ver entonces un ejemplo para encontrar la corriente eléctrica que pasa por un circuito en paralelo. Dice, encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado, suponiendo que se tiene una fuente de 12 voltios. Tenemos un circuito en paralelo. Miramos entonces que el voltaje que se le suma. Miremos entonces qué es lo que sucede. Primero, para hallar la corriente que circula por todo el circuito, necesitamos primero hallar el total de las resistencias. Hay dos formas de hacerlo. Está la forma de usar la ecuación de sumatorias inversas, que es una opción, pero me parece que puede ser un poco más enredada. Sin embargo, bueno, es una opción. La segunda opción que yo propongo, y que proponen también algunas personas, es usar entonces, calcular la corriente para cada parte del circuito donde hay una resistencia. Debido a esto, que conocemos el voltaje, miremos. La corriente I1, que es la que pasa por esta parte de acá del circuito, va a equivaler entonces a tener los 12 voltios, que va a ser igual para todo el circuito, dividido 1.5, dividido la resistencia que hay en esa parte. La corriente I2 va a equivaler entonces a los 12 voltios que circulan por todo el circuito, dividido la resistencia que equivale 10 ohm, en este caso nos da 1.2, y va a ser lo mismo para cada uno de estos. Para la corriente entonces I3 va a ser los 12 voltios dividido 4.7, que es la resistencia de la corriente I3. Y por último, I4 va a ser entonces los 12 voltios del circuito dividido 100, que nos va a dar entonces 0.12. Después de tener cada una de las corrientes eléctricas de cada parte, de cada línea del circuito, lo que vamos a pasar a hacer es pasar a sumar todas esas corrientes. A sumar I1, I2, I3 y 4. En este caso son 8 amperios, 12 amperios, 2,55 amperios y 0,2 amperios. Y eso nos va a dar entonces la corriente total de ese circuito en paralelo. Ahora miremos lo siguiente. Miremos un ejemplo para calcular la corriente total de un circuito que está en serie. Dice el ejemplo. Calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con resistencia en serie. Considera un voltaje de 90 voltios. Miren entonces que tenemos un voltaje de 90 voltios y tenemos unas resistencias pegadas y unidas a la misma línea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la resistencia total. Para sumar resistencias en serie, pues no hay ningún problema, se pueden sumar normalmente. En este caso vamos a sumar 10 más 5 más 2 más 8 más 20. Y vamos a encontrar entonces que tenemos una resistencia total de 45 ohm. Posteriormente a eso, entonces vamos a usar la ley de Ohm, que nos dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Sabemos que el voltaje que circula por este circuito es de 90 voltios y también estamos enterados de que la resistencia total de ese circuito es de 45 ohms. Al dividir 90 sobre 45 vamos a encontrar entonces que la corriente total de ese circuito es de 2 amperes. Muchachos, feliz tarde y muchos éxitos. Felicidades para todos.